Bienvenidos de nuevo al canal. Estoy súper emocionado /diagonal de estar aquí con ustedes una vez más. Hoy tengo un vídeo que, ¡ay, Dios mío! Prepárense porque este es un vídeo que va a dar que hablar. Vamos a sumergirnos en un drama, un romance, una escapada secreta, todo en uno. ¿Y saben dónde? En el Caribe. Sí, han oído bien. Hoy vamos a hablar del rumor, la especulación y la verdad detrás de la supuesta escapada romántica de Serkan y Özge. Para los que no estén al tanto, Serkan y Özge son, digamos que son dos nombres que han estado en boca de todos últimamente. Son para muchos la pareja perfecta, o al menos, eso es lo que nos hacen creer las redes sociales y las noticias. Pero, ¿es todo lo que vemos lo que realmente es? ¿Hay algo más escondido detrás de esas sonrisas perfectas y esas publicaciones aparentemente espontáneas? Eso es lo que vamos a descubrir hoy. Así que, como siempre, agarren sus palomitas, prepárense para un viaje lleno de emociones y por favor, antes de que empecemos, suscríbanse al canal. No se olviden de activar la campanita de notificaciones para que no se pierdan ningún vídeo. Tenemos mucho contenido interesante que compartir y no quiero que se pierdan nada de esto. Así que, sin más preámbulos, vamos a sumergirnos en el chisme. *** el rumor, un paraíso tropical y dos corazones, enamorados, ***. Todo comenzó con una serie de fotos que aparecieron en las redes sociales. Fotos que mostraban a Serkan y Özge en lo que parecía ser un paraíso tropical. Playas de arena blanca a aguas cristalinas, cócteles exóticos. Ya saben, el cliché perfecto de unas vacaciones de ensueño. Pero, ¿qué hizo que estas fotos fueran diferentes? ¿Por qué causaron tanta conmoción? Bueno, primero porque no había confirmación oficial de esta escapada. Ni Serkan, ni Özge, ni sus representantes habían anunciado nada. De hecho, se suponía que ambos estaban ocupados con sus proyectos individuales. Serkan, por un lado, se encontraba en medio de la promoción de su nueva película, un thriller psicológico que prometía romper taquillas. Özge, por su parte, estaba inmersa en la producción de una serie de televisión, un drama romántico que ya generaba grandes expectativas entre sus seguidores. Entonces, ¿qué hacían juntos en secreto en el Caribe? La sorpresa fue mayúscula, especialmente porque en el imaginario colectivo, ambos habían sido asociados con otras personas. Serkan, durante meses, había mantenido una relación pública con la también actriz, Eylül. Su relación, aunque con altibajos, parecía estable. Özge, por su parte, había sido vista en varias ocasiones con el famoso empresario Kaan. Las especulaciones sobre una posible relación entre ellos eran constantes. Por lo tanto, la aparición de Serkan y Özge juntos, en un lugar tan romántico y privado, fue un bombazo que sacudió los cimientos de la farándula. Segundo, las fotos parecían, ¿cómo decirlo?, muy íntimas. No solo posaban juntos, sino que se les veía abrazados, riendo, compartiendo miradas cómplices. Era evidente que la química entre ellos era palpable. Y eso, amigos míos, encendió las alarmas de los medios y de los fans. ¿Eran solo amigos disfrutando de una merecida escapada? ¿O había algo más? Las imágenes mostraban a Serkan y Özge en situaciones que, a simple vista, dejaban poco lugar a la duda. En una de ellas se les veía caminando por la playa, cogidos de la mano, con una sonrisa que iluminaba sus rostros. En otra estaban sentados en una terraza disfrutando de un cóctel, mientras se reían y se miraban fijamente a los ojos. Incluso hubo una foto en la que se les veía nadando juntos en el mar, con una cercanía que sugería una conexión más allá de la amistad. *** La especulación, redes sociales al rojo vivo ***. La especulación comenzó a correr como la pólvora. Las redes sociales se inundaron de teorías, de rumores, de análisis exhaustivos de cada foto y vídeo. Los fans más acérrimos analizaban cada detalle, la ropa, los gestos, las miradas, hasta la forma en que sostenían sus copas. Todo era material para generar teorías y especulaciones. En plataformas como Twitter e Instagram, se crearon hashtags dedicados al tema. #Serkan Özge escapada, #romance secreto, #amoromarketing, fueron algunos de los más populares. Los usuarios compartían sus opiniones, analizaban las fotos, creaban collages comparativos y debatían sobre la veracidad de la relación. Los memes y las bromas no se hicieron esperar.
Algunos argumentaban que era todo una estrategia de marketing, una manera de generar expectación sobre sus próximos proyectos. Señalaban que era común que los famosos utilizaran este tipo de escándalos para mantener la atención del público y aumentar su popularidad. Otros, los más románticos, soñaban con un romance secreto con una historia de amor que se desarrollaba lejos de los focos mediáticos. Imaginaban a Serkan y Özge enamorados, disfrutando de su amor en la clandestinidad, lejos de las presiones y los juicios de la sociedad. Y por supuesto, no faltaron los críticos, que veían en esta escapada una traición, una falta de respeto a sus respectivas parejas. La moralidad, la fidelidad y la ética profesional fueron temas de debate constante. Lo interesante es que a medida que la historia se hacía más grande, más fuentes cercanas comenzaron a hablar. Fuentes anónimas, claro, pero que aseguraban tener información privilegiada. Algunos afirmaban que Serkan y Özge estaban locamente enamorados, y que ya no podían ocultar sus sentimientos. Contaban detalles sobre sus encuentros secretos, sobre las llamadas telefónicas nocturnas, sobre los regalos que se hacían. Otros, en cambio, insistían en que todo era un montaje, una simple estrategia publicitaria para mantener sus nombres en la palestra. Describían la escapada como un viaje planificado, con el objetivo de generar impacto y mantener la atención del público. Incluso algunos acusaron a los representantes de ambos actores de orquestar todo el plan. *** El incidente del paparazzi, la verdad al descubierto ***. Pero, ¿qué hizo que este drama fuera aún más impactante? Bueno, la llegada de el drama, por supuesto. Y aquí es donde la historia se pone verdaderamente jugosa. Aparentemente la escapada secreta no fue tan secreta como se pensaba. Y alguien, no sabemos quién, se encargó de filtrarlo todo. Aquí es donde entra en juego el famoso incidente del paparazzi. Un fotógrafo supuestamente contratado por una revista de espectáculos, consiguió unas fotos aún más comprometedoras. Fotos que mostraban a Serkan y Özge en situaciones íntimas. Besos apasionados, abrazos prolongados, miradas llenas de deseo. La verdad, no se les veía como simples amigos. Estas fotos, por supuesto, fueron la bomba. Se viralizaron en cuestión de minutos. Los titulares de los medios de comunicación explotaron. El escándalo estaba servido. Y la reputación de Serkan y Özge y de sus respectivas carreras se vio gravemente afectada. Las imágenes, de una calidad superior a las filtradas inicialmente, no dejaban lugar a dudas. Se les veía besándose apasionadamente en la playa, abrazándose con ternura en la terraza de un restaurante y compartiendo momentos de intimidad en la habitación de un hotel. Estas fotos confirmaban las sospechas de muchos y desmentían cualquier intento de negar la relación. La reacción del público fue mixta. Algunos se mostraron comprensivos, argumentando que todos tenemos derecho a la privacidad y a enamorarnos. Defendían el derecho de Serkan y Özge a vivir su amor, sin importar lo que pensara la sociedad. Otros, en cambio, criticaron duramente a la pareja, acusándolos de infidelidad y de falta de profesionalismo. Se preguntaban cómo podían ser tan irresponsables y exponerse de esa manera. También cuestionaban la ética del paparazzi y la invasión de la privacidad que representaba. *** La reacción, silencio, comunicados y la presión mediática ***. Y entonces llegó el momento de la verdad, ¿qué iban a hacer Serkan y Özge? ¿Cómo iban a reaccionar ante el escándalo? ¿Reconocería su relación? ¿O negarían todo y tratarían de hacer como si nada hubiera pasado? La respuesta, por supuesto, varió. Inicialmente ambos se mantuvieron en silencio. Sus representantes emitieron comunicados ambiguos, evitando confirmar o negar nada. En los comunicados, se pedía respeto por la privacidad de los actores, y se instaba a los medios a no especular. Sin embargo, la ambigüedad de los mensajes solo alimentó la curiosidad y la especulación. Pero a medida que la presión mediática aumentaba, tuvieron que tomar una decisión. Los medios de comunicación, ávidos de información, perseguían a Serkan y Özge, acampando a las puertas de sus casas y de sus lugares de trabajo. Los paparazzi los acechaban, intentando conseguir nuevas fotos o declaraciones. Los programas de televisión dedicaban horas a analizar el escándalo y a debatir sobre la veracidad de la relación. Serkan finalmente decidió hablar. En una entrevista trató de restar importancia al asunto, argumentando que eran solo amigos y que estaban disfrutando de unas vacaciones.
Sin embargo, sus palabras no convencieron a nadie. Su lenguaje corporal, su mirada esquiva, sus respuestas evasivas. Todo indicaba que estaba mintiendo. La entrevista, lejos de calmar la situación, solo generó más críticas y sospechas. Ozge, por su parte, fue más cauta. Evitó dar entrevistas y se mantuvo alejada de los focos mediáticos. Optó por el silencio y la discreción. Sin embargo, a través de sus redes sociales, dejó entrever un mensaje de apoyo a Serkan. Publicó fotos y mensajes que sugerían que estaba pasando por un momento difícil. Se limitó a compartir frases inspiradoras, fotos de paisajes y mensajes de ánimo para sus seguidores. Pero a pesar de su silencio, la gente entendía su posición y su apoyo a Serkan. *** El después, amor verdadero o estrategia fallida, ***. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué pasó después? ¿Se reconciliaron? ¿Rompieron? ¿Cómo afectó todo esto a sus carreras? Bueno, la respuesta es, depende. Depende de a quién le preguntes y de dónde saques la información. Algunas fuentes aseguran que la relación entre Serkan y Ozge se fortaleció tras el escándalo. Que a pesar de las críticas y de la presión mediática, decidieron seguir adelante con su amor. Estas fuentes hablan de una relación sólida, basada en la confianza y el apoyo mutuo. Afirman que después de la tormenta, la pareja se refugió en el amor, y que ahora son más felices que nunca. Otras fuentes, en cambio, afirman que la relación no sobrevivió a la tormenta. Que la exposición mediática a los rumores, las presiones de sus trabajos. Todo eso fue demasiado para ellos. Y que finalmente decidieron separarse. Estas fuentes hablan de una relación frágil, que no pudo resistir la presión, y que terminó por romperse. Aseguran que después de un tiempo, la pareja decidió tomar caminos separados, y que ahora mantienen una relación cordial pero distante. En cuanto a sus carreras, el impacto también fue significativo. Ambos perdieron contratos, fueron criticados por sus compañeros de profesión y sufrieron un importante desgaste de imagen. Algunas marcas retiraron sus patrocinios, y algunos proyectos fueron cancelados. Sin embargo, como suele ocurrir en estos casos, el tiempo lo cura todo. Con el tiempo, Serkan y Ozge recuperaron su popularidad y volvieron a ser aceptados por el público. Demostraron que podían superar la adversidad, y que eran capaces de seguir adelante a pesar de los obstáculos. Hoy en día ambos siguen trabajando en sus proyectos individuales y, aunque no han vuelto a ser vistos juntos públicamente, los rumores sobre una posible reconciliación continúan. Han aprendido de la experiencia, y han optado por mantener su vida privada en secreto. Sin embargo, los fans siguen soñando con la posibilidad de que vuelvan a estar juntos. ***, un análisis profundo, ¿qué podemos aprender? ***. La historia de Serkan y Ozge, más allá del chisme y la especulación, nos deja varias reflexiones importantes. Primero, nos muestra el poder de las redes sociales y los medios de comunicación en la construcción y deconstrucción de la imagen pública. Vemos cómo una serie de fotos, una filtración, puede generar un terremoto mediático y afectar la vida de las personas involucradas. Segundo, nos recuerda la importancia de la privacidad y el derecho a la intimidad. En un mundo donde la exposición es constante, es fundamental proteger nuestra vida privada y no permitir que otros decidan por nosotros. Tercero, nos enseña sobre la complejidad de las relaciones humanas. El amor, la amistad, el trabajo, todo se mezcla y se entrelaza, y es difícil separar la realidad de la ficción. Cuarto, nos demuestra que el perdón y la aceptación son posibles. A pesar de los errores y las controversias, las personas pueden aprender, crecer y seguir adelante. Quinto, nos pone en perspectiva la naturaleza efímera de la fama y el éxito. Lo que hoy es tendencia, mañana puede quedar en el olvido. La clave está en saber adaptarse, reinventarse y mantener la autenticidad. ***, conclusión y reflexiones finales ***. Y ahí lo tienen, amigos. Esa es la historia, el drama, la escapada secreta de Serkan y Ozge en el Caribe. Una historia llena de emociones, de especulaciones, de rumores y, sobre todo, de mucho chisme. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruté investigando y contándoles esta historia. Me sumergí en foros, leí artículos, analicé fotos y vídeos, y hablé con diversas fuentes. El resultado es este análisis detallado, que espero que les haya resultado interesante y entretenido.
Como siempre es importante recordar que esta es una historia que se cuenta desde la perspectiva de la farándula. La verdad absoluta probablemente nunca la conoceremos. Pero lo importante es reflexionar sobre las implicaciones de lo que vemos, y sobre cómo los medios de comunicación y las redes sociales influyen en nuestra percepción de la realidad. Así que si les ha gustado, no olviden dejar un buen like, compartir este vídeo con sus amigos y por supuesto, suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Y ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre esta historia? ¿Creen que Serkan y Ozge están juntos o separados? ¿Creen que todo fue una estrategia publicitaria? ¿Qué enseñanzas les deja esta historia? Déjenme sus comentarios abajo. Quiero leerlos todos y debatirlos en futuros vídeos. Y ya saben, activen la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros próximos vídeos. Tenemos muchas más historias por contar, muchos más dramas por analizar y muchas más sorpresas por revelar. Así que manténganse conectados, porque esto es solo el comienzo. Muchas gracias por ver. Nos vemos en el próximo. Chao.